Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya estamos de regreso el día de hoy y ayer mencionábamos algo muy importante, cómo en un instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas a Saulo de Tarso y recobró la vista, se levantó, fue bautizado, después comió y recobró las fuerzas. Esto lo podemos ver como que fue preparado para salir recobró las fuerzas para salir a dar testimonio de lo que Jesús había hecho en él. Entonces, ¿cómo es importante no nada más alimentarnos de esos productos que nos dan energía al cuerpo? Claro, tener una muy buena alimentación, pero ¿qué pasa con ese alimento del alma? ¿Qué pasa con ese alimento espiritual? ¿Qué pasa con ese alimento que es lo que nos va a dar fortaleza para enfrentar esta vida día con día con ese ánimo, con ese entusiasmo de no tener miedo a lo que venga, ¿verdad? Entonces continuamos leyendo en el capítulo 9. Estamos en el 19, versículo 19, entonces dice: Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían: y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaran este nombre, pero ¿no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes? Saulo, cada vez con más vigor, demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Al cabo de muchos días, los judíos decidieron matarlo, pero Saulo llegó a conocer su plan. Día y noche eran vigiladas las puertas de la ciudad para poder matarlo. Entonces sus discípulos lo tomaron una noche y lo bajaron desde lo alto de la muralla metido en una canasta. Amén y amén. Cuando Dios ya tiene un propósito para nosotros, pues no habrá nada que lo aniquile. Cuando Pablo de Tarso, porque ya había recibido la conversión, ya era un nuevo hombre en nuestro Señor Jesucristo, empezó a decirles, o sea, aquellos sumos sacerdotes con los que iba para decirles: no, si vamos a acabar con estos que están proclamando el nombre de Jesús, va y les quiere hacer entender que Jesús vive, que Jesús es el Mesías y que Jesús fue nuestro Redentor, ¿no? Entonces dicen: no, bueno, o sea, tú fuiste a matarlos y ahora vienes y nos dices eso, no, pues bonito. Entonces dicen los judíos: no, pues o sea, también hay que darle cuello a este hombre, ¿no? Bueno, al querer acabar con él y aniquilarlo, pues él, como decíamos que era un hombre importante, pues yo creo que tenía ahí sus contactos, se da cuenta del plan que tenían los judíos. Y los apóstoles se encargan de sacarlo en una canasta porque las puertas estaban vigiladas para que no saliera de la ciudad. Pero como pues Dios ya tiene un propósito para él, pues lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. No lo vamos a entender hasta que lo vivamos. Cuando nosotros realmente podemos entender que Dios hace lo imposible para nosotros, Dios lo hace posible, entonces decimos: Padre, gracias porque perdóname por dudar de ti, ¿no? Entonces, pues, para Dios no iba a ser ahí sacarlo por ahí, de esa ciudad, pues era lo de menos, ¿no? Pero aquí lo interesante es como cuando también Pablo llega con los apóstoles y se les presenta, y el primero que respingó y así como que lo vio fue Simón Pedro, ¿no? Porque pues ellos veían cómo eran perseguidos. Entonces dice: achis, los mariachis, ¿cómo que viene a aquella dice que Jesús es el Mesías y que no, ha de ser una trampa? Seguramente ha de ser una trampa. Seguramente es una estrategia para que nosotros caigamos redonditos y pues dudan. Es normal. ¿Cómo no van a dudar? ¿Cómo no van a dudar si era el que los perseguía para matarlos? ¿Cómo no van a dudar de su autenticidad si era un hombre malvado, si era un hombre
con gran poder y con todas las ganas de aniquilarlos, pues claro que dudaban de él, ¿no? Entonces tuvo que trabajar, narra la Biblia, que tuvo que trabajar duro para convencerlos de que él había sido realmente tocado y bueno, pues ya había sido llenado del Espíritu Santo, como lo leímos cuando Ananías lo liberó. Entonces, él ya tenía el Espíritu Santo en él. Él ya gozaba de eso, pero pues le iba a costar, no iba a ser cualquier cosita, el trabajo iba a ser todavía más duro, porque los apóstoles que convivieron con Jesús, que anduvieron con él, que anduvieron ahora sí aprendiendo de él, pues obviamente la gente los conocía y sabían su autenticidad. Sin embargo, Pablo no, o sea, fue un doble trabajo. Y eso pasa mucho ahorita en la actualidad. ¿Qué pasa cuando tú eres una persona que ha sido a lo mejor malvada o que ha sido drogadicta, alcohólica o una persona con ciertas características que pues no son bien vistas? Y tú quieres regenerarte y tú quieres tener un cambio, pues desafortunadamente la sociedad, la familia, este mundo en el que vivimos, las oportunidades, híjole, hay que trabajar doble para que vean que, oh, sí genera un cambio. ¿Quién es el primero que da testimonio de ese cambio? Las personas que primero dijeron no o se encargan de difamarte, pues otros al escuchar hacen lo mismo. Ah, no, mira, no creas en esa persona porque es así asado, no confíes en esa persona. Y es un de oído a oído. Entonces, a la otra persona ni le consta cómo eres, pero está diciendo, ah, no, porque como ella me dijo que era así asado, tú no le das la oportunidad a esa persona de que te demuestre qué tipo de persona es. Así somos nosotros por naturaleza. Entonces, ah, sí, no, me dijeron que era malvado, pero no, ni siquiera tenemos la capacidad de darles la oportunidad de que me demuestren qué tan cierto es, ¿no? Que si eres una persona de fiar o no. Entonces ese es nuestro problema, porque como escuchamos, ahora, si esa persona cambia de parecer y dice, oh, no, ahora sí es buena, y también, oh, no, ahora sí es buena, entonces, ahora sí, le das la oportunidad. Qué tristeza que nos dejemos guiar por eso. En este andar de la vida es muy difícil que las personas crean en los cambios, que las personas acepten porque relacionan la fe con el fanatismo, porque relacionan a Dios con el fanatismo, porque relacionan esa vida de querer actuar bien. ¿Sabes que amar a Dios no se necesita que andes gritándolo, no se necesita que andes como loco? ¿Saben que cuando se nota cuando tenemos a Jesús en nuestros corazones? Ahí es donde podemos entender que va a haber un cambio real y genuino en nuestros corazones. Es por el hecho de nuestras acciones. Es por el solo hecho de decir, no me importa todo lo que hablen de mí, no me importa todo lo que me critiquen. Creo que ya he decidido llevar una vida en el buen camino, en el camino recto, simplemente sin hacer daño. Simplemente sin entrar en las críticas, sin entrar en las cuestiones dañinas, en las relaciones tóxicas, etcétera, ¿no? Entonces ese cambio que yo quiero que se genere en mí, quiero tener una vida tranquila, una vida llena en la que mi padre haga su ahora sí que su trabajo, así como lo hizo con Saulo y dijo, es que yo ya lo escogí, es que yo ya tengo un proyecto para él. Narra la historia, pues que Saulo de Tarso, bueno, pues él fue cuando huye de esta situación que lo sacan en canasta, bueno, pues él se encarga de ir a convertir o a predicar la palabra de Jesús a todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no eran judíos, que no eran hebreos, que no eran israelitas. Entonces, esos eran los gentiles. Entonces él se va y narra que todo Asia, o sea, él anduvo recorriendo lugares inimaginables donde su palabra fue predicada. En la Biblia, la palabra de Jesús, de nuestro Padre, fue predicada por él. En la Biblia narra, o hemos escuchado que carta a los Corintios,
Primera de Pedro, primera de carta a los Colosenses, etcétera, es porque el apóstol Pablo narraba o les mandaba a través de cartas el andar, ¿no? O sea, cómo es que tenían que hacer las cosas, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Híjole, abarcó, bueno, tuvo un territorio tan extenso en el que él se dice que fue el que más personas lograron la conversión a través del apóstol Pablo de Saulo. Entonces, si hoy nos damos la oportunidad de entender y no ser egoístas y no vivir ese personaje de Saulo cuando tuvo tuvo esas dos vidas, ¿no? La primera, esa vida intolerante, llena de amargura, de odio. ¿Por qué los mataba? ¿Qué le importaba primero si creían o no en Jesús? Si predicaban su palabra. O sea, ¿a él qué más le daba? Pero a veces así hay gente jodona, fregona. O sea, ¿qué nos importa? Y estamos criticando. O sea, ¿nosotros qué más nos da? No queremos, no somos felices y no queremos dejar ser feliz a nadie más. Entonces, cuando él vive esa conversión y luego ya pues le toca trabajar y decir, no, ¿qué creen? O sea, sí existe Jesús, fíjense. Entonces él después, es tanto su arrepentimiento, narra, ya que conocemos después más su historia, narra cómo él, o sea, él sentía dolor porque decía tanto daño que hice, cómo me atreví siquiera a matar a esas personas que eran inocentes y que predicaban la palabra de nuestro Señor Jesucristo y que estaban ellos, o sea, predicando el evangelio, ¿cómo fui capaz? Entonces imagínense el cargo de conciencia que viene y lo atrapa a él, y es de lo que se trata el día de hoy, que nosotros no lleguemos a ese cargo de conciencia donde hoy tenemos la oportunidad de llegar a él, de vivir en él, de tener una vida digna, una vida bella, una vida hermosa, una vida en la que nosotros podamos llenarnos del Espíritu Santo como lo hizo el apóstol Pablo. Bueno, pues la verdad es que ojalá puedan ir a leerlo, ir a estudiar lo interesante que es este libro de Hechos. Habla de todos los apóstoles, pero conocer más la vida del apóstol Pablo, y bueno, pues poco a poco iremos haciendo mención de los diferentes versículos que hay en este libro de Hechos. Pero bueno, hoy nos vamos con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que tengan un día extraordinario y nos vemos hasta el siguiente video, primeramente Dios. Gracias.